Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar el tema 8 de biología que se llama sistema respiratorio. Para eso debemos saber lo que es el sistema respiratorio. Tenemos por concepto que es un conjunto de órganos que se encargan de conducir el aire desde el exterior a los alvéolos pulmonares, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Es un proceso también que se llama hematosis. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? Su función es efectuar la hematosis o intercambio de gases, oxígeno por dióxido de carbono, entre el medio y el organismo. ¿Cuál es la estructura del sistema respiratorio? Su estructura está formado principalmente por dos grandes secciones, las vías respiratorias y el aparato pulmonar. Las vías respiratorias es la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Y el aparato pulmonar es donde se efectúan los intercambios gaseosos entre el aire del ambiente y la sangre. Vamos a estudiar un poco entonces a las vías respiratorias, empezando por las fosas nasales. Las fosas nasales es el primer tramo que recorre el aire y consta de dos partes de abertura, unas anteriores y otras posteriores. Las primeras están situadas en la nariz y se mantienen en contacto exterior y se llaman las narines. Las segundas, llamadas coanas, comunican con el exterior. Las paredes de las fosas nasales están recubiertas por una mucosa denominada pituitaria y tres protuberancias que son conocidas como cornetes. El aire acá es entibiado y la gran superficie de la mucosa del tabique nasal y de los cornetes, siguiendo su calentamiento durante el paso por las vías respiratorias hasta llegar a los bronquios. Vamos a estudiar ahora la faringe. La faringe se encuentra a continuación de las fosas nasales, que tiene la característica de ser un segmento común entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Este se extiende desde las bases del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Ella mide más o menos 13 centímetros y se divide en tres porciones: la porción nasal o rinofaringe, la porción bucal u orofaringe y la porción laríngea o también llamada larinofaringe. Esta cubre hasta llegar a la abertura de la laringe cuando come. Es decir, la orofaringe se encuentra limitada arriba por el paladar y abajo por el borde superior de la epiglotis, que es un cartílago que recubre la abertura de la laringe precisamente cuando come. Así evita que el alimento entre a la tráquea. Hablemos ahora de la laringe. La laringe es la gran responsable de que otros oigan tus palabras. Está compuesta por muchas piezas cartilaginosas y se encuentra entre la raíz de la lengua y la tráquea. Además, contiene las 4 cuerdas vocales que te ayudan a hablar. 2 son llamadas cuerdas falsas y las 2 restantes cuerdas verdaderas, por las que realmente intervienen en la emisión de la voz. La laringe es un órgano móvil, ya que se mueve con la fonación, la voz y la deglución. Y durante esta última es cuando obtiene o adquiere mayor movilidad. Vamos a hablar ahora de la tráquea. Luego de bajando por la laringe nos encontramos con la tráquea. Es un tubo cartilaginoso y membranoso que mide entre unos 10 a 11 centímetros. Este está conformado por 20 anillos cartilaginosos que posee aproximadamente la mitad de la tráquea se encuentra entre el cuello y la otra mitad en el tórax a la altura del esternón. Ese hueso en forma de espada que tiene en la mitad de la caja torácica se divide en los dos bronquios, uno derecho y otro izquierdo, que se dirigen hacia los pulmones. La tráquea está internamente recubierta por una capa de mucosa que es una continuación de la laringe y su superficie está revestida por una película de moco, el cual se adhiere las partículas de polvo que han logrado atravesar las vías respiratorias superiores. Este moco no solo retiene el polvo, sino que además actúa como bactericida. Luego tenemos a los pulmones.
Ya vimos que luego de pasar las fosas nasales, el aire circula por la faringe y llega a la tráquea, que se divide en dos bronquios, cada uno de los cuales penetra entonces en un pulmón. Los pulmones son los órganos de la respiración donde se produce la hematosis, que es el proceso durante el cual los glóbulos rojos absorben oxígeno y liberan el anhídrido carbónico o CO2. Esto está protegido por las costillas, se encuentra en la caja torácica a ambos lados del corazón, separada por el mediastino. El mediastino es el nombre que recibe el espacio entre cada uno de ellos. Su parecido es a un par de esponjas, forman uno de los órganos más grandes de tu cuerpo. Su función esencial es compartida con el sistema circulatorio en la distribución del oxígeno y el intercambio de gases. Tienen la capacidad de aumentar de tamaño cada vez que inspiras y vuelven a su tamaño normal cuando expiras. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo porque está dividido en tres lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo solamente tiene dos, superior e inferior. Y cada uno de los lóbulos se divide en un gran número de lobulillos, en cada uno de los cuales irá a ir a parar a un bronquiolo que a su vez se divide en unas cavidades llamadas vesículas pulmonares. Estas forman otras cavidades llamadas alveolos y es el nivel donde se lleva a cabo la hematosis. Luego tenemos a la pleura. El pulmón está recubierto por una membrana cerosa que presenta dos hojas, una que se adhiere a los pulmones llamada pleura visceral y la otra que se llama pleura parietal. La otra tapiza en el interior la cavidad torácica. Estas dos capas se encuentran en contacto deslizándose una sobre la otra cuando tus pulmones se dilatan o se contraen. Entre ellas se encuentra la cavidad pleural, que se encarga de almacenar una pequeña cavidad del líquido, cumpliendo con una función lubricadora. Pero la misión principal de la membrana pleural es evitar que tus pulmones rocen directamente con la pared interna de la cavidad torácica. Ellos mantienen una presión negativa que impide el colapso de los pulmones. Luego tenemos a los bronquios. Ya habíamos visto que a partir de la tráquea nacen los bronquios. Estos se abren en dos ramas que penetran en cada uno de tus pulmones junto con los vasos sanguíneos y los nervios. Son estas ramificaciones las que reciben el nombre de árbol bronquial. Al entrar en los pulmones producen varias bifurcaciones y a medida que los bronquios se hacen más estrechos. Estas ramitas más delgadas del árbol son de 1 milímetro, es lo que nosotros conocemos como los bronquiolos. Luego tenemos a las células de los alveolos pulmonares. Estas son neumocito 1, neumocito 2 y el macrófago alveolar. El neumocito 1 son células epiteliales planas que permiten el intercambio gaseoso o la hematosis. El neumocito 2 son redondas y grandes que secretan sustancias surfactantes y estas evitan que haya un colapso pulmonar. Y los macrófagos alveolares son células del polvo que se encargan de fagocitar microorganismos y partículas de polvo. Vamos a trabajar ahora un poco en el libro y lo hacemos completando las siguientes preguntas. La número 1, conjunto de órganos que efectúan la hematosis. Contestamos, sistema respiratorio. La número 2 es la función del sistema respiratorio. Contestamos, ejecutar la hematosis o intercambio gaseoso corporal. La número 3 son componentes del sistema respiratorio. Contestamos, vías respiratorias, aparato pulmonar, aire y sangre. Son funciones de las vibrisas. Respondemos, eliminar las partículas de polvo. A estas también se les conoce como pelos nasales. Completamos el siguiente esquema con el sistema respiratorio. Sus componentes son vías respiratorias, aparato pulmonar, aire y sangre. Vamos a seguir ahora sobre leer esta lectura sobre el diafragma, principal músculo de la respiración. El diafragma es un tejido musculotendinoso que separa la cavidad torácica del abdominal. El término proviene del latín diafragma y el griego sufragma, que significa diafragma, siendo dia a través de o diferencia y frag separación. Es un característico de todos los mamíferos y aparece en algunas aves de manera rudimentaria.
En el humano tiene forma de dos cúpulas, una para cada cavidad pulmonar llamada hemidiafragma, que cierran por arriba, donde es convexo, y la cavidad torácica, y lo separa de la cavidad abdominal, donde es cóncavo. Su parte media es aponeurótica o tendinosa, llamada centro tendinoso. Las porciones musculares tienen su origen en el centro y se irradian hasta sus inserciones en la abertura torácica inferior. Las enfermedades respiratorias no suelen afectar al diafragma, aunque se puede padecer parálisis debido a una neuropatía que afecte a los nervios frénicos. Cuando el diafragma se contrae, los músculos pectorales menores y los músculos intercostales presionan las costillas hacia afuera. La cavidad torácica se expande y el aire entra a los pulmones a través de la tráquea para llegar al vacío resultante. Cuando el diafragma se relaja, adopta la posición normal, ejerce presión sobre el abdomen y de esta manera ayuda al tránsito gastrointestinal. Las contracciones espasmódicas involuntarias del diafragma originan el hipo. Además, es uno de los músculos más importantes para una correcta ejecución del canto y de los instrumentos de viento. Vamos a contestar respecto al texto. El principal músculo de la respiración, contestamos el diafragma. Completamos el, aparece en algunas aves de manera rudimentaria, contestamos el diafragma. La número 3, las enfermedades respiratorias no suelen afectar el, contestamos diafragma. Y por último, las contracciones involuntarias del diafragma suelen ocasionar el, contestamos el hipo. Seguimos con las preguntas propuestas. El proceso de intercambio de gases en el alveolo pulmonar se denomina, contestamos la opción C, hematosis. La número 2 es la membrana que envuelve a los pulmones y contestamos la opción B, pleura. El ingreso del aire al aparato respiratorio se denomina, es la opción D, inspiración. La número 4, la salida del aire por el aparato respiratorio se llama, es la opción C, expiración. Seguimos con la número 5, el principal músculo de la respiración, contestamos la A, diafragma. La número 6 son llamadas también células de polvo, es la opción B, macrófago alveolar. La número 7, un ciclo respiratorio está por una expiración más una, es la opción E, expiración. El órgano fonador del ser humano, contestamos la opción E, la laringe. En la respiración se intercambia dióxido de carbono, CO2 por, contestamos la opción A, oxígeno. Y por último, un ciclo de respiración está formado por una expiración más una, es la opción A, inspiración. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.